Imagina un ejército que, sobre el papel, parece invencible. La segunda mayor fuerza aérea del mundo, tanques imponentes y misiles capaces de desatar el caos. Pero, ¿qué sucede cuando la realidad del campo de batalla pone a prueba esas armas tan alabadas? Desde los tanques más avanzados hasta los helicópteros que prometían ser imparables. Número 1. La gran discrepancia entre lo que se promete y lo que se entrega. Rusia siempre ha presumido de tener un ejército robusto, cargado de armas que, en teoría, la colocan entre las grandes potencias militares. En el papel, todo luce asombroso. La segunda fuerza aérea más grande del mundo, un inventario de tanques incomparable y una marina repleta de submarinos y corbetas. Pero algo ha ocurrido en Ucrania que ha hecho tambalear esa imagen. ¿Cómo es posible que un ejército numéricamente superior, con una cantidad monumental de armamento, no pueda derrotar a un enemigo mucho más pequeño como Ucrania? Resulta que muchas de las armas rusas no son tan impresionantes como parecen. El conflicto en Ucrania ha dejado en claro que esas armas, que en el papel deberían ser devastadoras, no cumplen con las expectativas. Los tanques rusos, por ejemplo, han sido presa fácil para las armas antitanque modernas como los misiles Javelin y los sistemas de misiles, que se suponía debían ser precisos y letales, están fallando a un ritmo alarmante. ¿Por qué esta gran discrepancia? Una de las razones más evidentes es la antigüedad de muchas de estas armas. Rusia sigue utilizando mucho armamento de la era soviética, tecnología que no ha sido actualizada para enfrentar los desafíos del campo de batalla moderno. Y aunque algunas de sus armas han sido modernizadas en el papel, en la realidad, muchas fallan en enfrentarse a las armas más modernas de Occidente. El tanque T-90, que en su tiempo fue considerado una de las joyas del ejército ruso, ha demostrado ser vulnerable a ataques relativamente simples. Ucrania, armada con lanzacohetes y misiles de alta tecnología proporcionados por Occidente, ha destruido una gran cantidad de estos tanques, lo que ha dejado a Rusia en una posición muy precaria en cuanto a su capacidad militar. Número 2. Misiles que fallan más de lo esperado. Un sistema de misiles eficaz es la columna vertebral de cualquier ejército moderno que se precie de estar preparado para enfrentar las complejidades del campo de batalla. En el caso de Rusia, el arsenal de misiles, en lugar de ser una fuente de orgullo, se ha convertido en un dolor de cabeza continuo. Y es que, desde el inicio del conflicto en Ucrania, los misiles rusos han demostrado ser cualquier cosa menos precisos y confiables. Un ejército que depende de estos misiles se enfrenta a un problema serio, y en el caso ruso, ese problema ha quedado expuesto de manera contundente. Imagínate estar en una guerra donde cada disparo cuenta. Ahora, imagina que el 60% de tus misiles no alcanza su objetivo, o, peor aún, ni siquiera explota correctamente. Eso es exactamente lo que sucedió en los primeros meses del conflicto en Ucrania. De más de 1.000 misiles lanzados, se estima que más de 600 fallaron de manera catastrófica, ya sea al no llegar al objetivo o al no detonar como se esperaba. La magnitud de este problema dejó atónitos a los analistas militares, y por una buena razón. En una guerra donde la precisión y la efectividad son esenciales, esta tasa de fallos es inaceptable para cualquier ejército que aspire a ganar. Lo que es aún más perturbador es que no se trata solo de misiles que no alcanzan su objetivo. Aquellos que sí logran impactar en algún lugar, en muchos casos, no lo hacen con la precisión esperada. De hecho, se ha documentado que cerca del 30% de los misiles rusos terminan golpeando objetivos civiles, en lugar de los militares a los que se supone que están dirigidos. Esto no solo causa un enorme daño colateral, sino que además pone en evidencia una falla grave en los sistemas de guiado de misiles que utiliza Rusia. Ahora bien, esta falta de precisión no se debe únicamente a errores operativos.
muchos analistas militares coinciden en que el verdadero problema radica en la obsolescencia de los sistemas de armas rusos. Estos misiles, que en su momento fueron diseñados con tecnología avanzada, simplemente no han sido adecuadamente mantenidos ni actualizados. Y aquí es donde se agrava el problema. Los sistemas de armas que no se mantienen correctamente se vuelven propensos a fallos en momentos cruciales. Y eso es exactamente lo que ha estado ocurriendo. Las sanciones internacionales también han jugado un papel fundamental en este escenario. Desde el inicio de las sanciones contra Rusia, el acceso a componentes de alta tecnología se ha visto restringido de manera significativa. Los misiles modernos requieren una serie de piezas y tecnologías de precisión que, debido a estas sanciones, Rusia no ha podido obtener de manera fácil. Esto ha limitado su capacidad para producir misiles que estén a la altura de los estándares de combate actuales. Lo que era un arsenal temido ha quedado ahora desacreditado por la falta de recursos para actualizar su tecnología. Y no es solo la falta de precisión lo que preocupa. El hecho de que algunos misiles impacten en objetivos civiles ha encendido alarmas en la comunidad internacional. Esto no solo complica la situación militar para Rusia, sino que además daña gravemente su imagen en el escenario global. Los daños colaterales causados por estos misiles defectuosos han sido devastadores y han contribuido a una escalada en la crítica hacia las tácticas militares rusas. Sin embargo, los problemas con los misiles rusos no se limitan a fallos técnicos o errores en el guiado. También existe una falta de innovación y desarrollo en la propia industria armamentística de Rusia. Mientras otras potencias militares, como Estados Unidos, han seguido avanzando y mejorando sus sistemas de misiles, Rusia parece haberse quedado estancada en una tecnología de décadas pasadas. La falta de inversión en investigación y desarrollo ha provocado que el país se quede atrás en términos de capacidades ofensivas. Un ejemplo claro de esto es el misil de crucero Kalibr, uno de los misiles más publicitados por el ejército ruso. Aunque en teoría debería ser uno de los misiles más avanzados del arsenal ruso, en la práctica ha demostrado tener una tasa de fallo alarmante. Además, su precisión ha sido puesta en duda, con varios reportes que indican que muchos de estos misiles no logran alcanzar sus objetivos, con la efectividad que se espera de un sistema de armas de esta categoría. Esto lleva a una conclusión inevitable. El sistema de misiles ruso no está preparado para enfrentarse a las amenazas modernas en el campo de batalla. A pesar de ser una pieza clave en la estrategia militar rusa, ha demostrado ser ineficaz en uno de los momentos más cruciales. Mientras las fuerzas ucranianas, apoyadas por tecnología occidental de última generación, continúan ganando terreno, los misiles rusos siguen fallando, dejando a Rusia en una posición cada vez más comprometida en su intento por mantener el control en el conflicto. Y lo más preocupante para los militares rusos es que, sin acceso a los componentes y tecnologías necesarias para mejorar estos sistemas, parece poco probable que la situación mejore en un futuro cercano. Número 3. Tanques que no están a la altura. Durante décadas, los tanques rusos han sido la personificación del poder militar del país. Desde el legendario T-34, que desempeñó un papel crucial durante la Segunda Guerra Mundial, hasta el más reciente T-90, estos vehículos han sido el símbolo del músculo bélico ruso. No obstante, lo que ha sucedido en el conflicto en Ucrania ha revelado una dura realidad. Los tanques rusos, considerados durante mucho tiempo indestructibles, han demostrado ser vulnerables frente a las armas modernas de alta tecnología. Un claro ejemplo de esta vulnerabilidad es el T-90, el tanque estrella del ejército ruso. Este tanque, que en teoría debería dominar el campo de batalla, ha sido víctima de los sistemas antitanque más avanzados, como el misil Javelin,
Este misil, ampliamente utilizado por las fuerzas ucranianas, ataca a los tanques desde arriba, una táctica que elude su blindaje más grueso y aprovecha sus puntos más débiles. Aunque el T-90 está equipado con blindaje reactivo, que está diseñado para contrarrestar ciertos tipos de municiones, y un cañón de 125 milímetros, simplemente no ha sido suficiente para resistir este tipo de ataques. Es precisamente este tipo de vulnerabilidad lo que ha sido un golpe duro para el ejército ruso, que confiaba en el T-90 para desempeñar un papel crucial en su campaña militar. El T-90, que fue diseñado para reemplazar a tanques más antiguos como el T-72, sigue siendo uno de los tanques más avanzados en el arsenal ruso, pero no ha podido cumplir con las expectativas. Y lo más alarmante para Rusia es que la mayoría de los tanques que están utilizando en Ucrania no son T-90s. Son, en realidad, versiones mucho más antiguas, como el T-72. Diseñado en la década de 1970, el T-72 fue un tanque formidable en su época, pero hoy en día, en un campo de batalla moderno donde las armas antitanque son más sofisticadas, este vehículo está obsoleto. Las armas como los lanzagranadas propulsados por cohetes, que no son tan avanzadas como el Javelin, han sido capaces de destruir o incapacitar fácilmente estos tanques más viejos. Lo que esto evidencia es una gran falencia en la capacidad de Rusia para modernizar su flota de tanques y adaptarse a los desafíos del campo de batalla contemporáneo. No solo es sorprendente que Rusia siga utilizando tanques de hace más de 50 años, sino que es aún más desconcertante que estos tanques se estén enfrentando a armas mucho más avanzadas sin las actualizaciones necesarias. En muchos casos, parece que el ejército ruso se ha visto obligado a depender de estos modelos antiguos debido a la falta de suficientes T-90s. Esta situación deja en evidencia un problema estructural en la capacidad de Rusia para mantener y modernizar su flota de tanques. Una debilidad que ha sido explotada en gran medida por las fuerzas ucranianas. Además, las pérdidas de tanques rusos han sido alarmantes. Según informes, el ejército ruso ha perdido miles de tanques desde el inicio del conflicto, muchos de ellos debido a armas antitanque modernas que han hecho estragos en el equipamiento ruso. A pesar de que el T-90 cuenta con características avanzadas, como un sistema de control de fuego moderno y un blindaje compuesto que en teoría debería ofrecer una gran protección, no ha logrado resistir el embate de los misiles y lanzadores antitanque. Esto es especialmente evidente cuando los tanques son atacados desde la parte superior, un punto particularmente vulnerable en la mayoría de los vehículos blindados, ya que el blindaje en esa zona suele ser más delgado. Por otro lado, los soldados rusos en el terreno se encuentran enfrentando un desafío aún mayor. El hecho de que estén operando tanques de épocas pasadas, como el T-72, significa que no cuentan con los sistemas de protección que ofrecen los modelos más avanzados. Estos tanques, aunque alguna vez fueron la columna vertebral del ejército soviético, hoy se ven superados por cualquier sistema antitanque moderno. Lo que alguna vez fue considerado tecnología de punta, ahora parece ser una reliquia del pasado. De manera similar, el desgaste de los tanques más avanzados, como el T-90, no solo se debe a los ataques, sino también a la falta de mantenimiento adecuado. Los tanques modernos requieren un cuidado constante y, sin el mantenimiento adecuado, su rendimiento se ve gravemente afectado. En el caso de Rusia, las sanciones internacionales han limitado el acceso a los componentes necesarios para realizar este tipo de mantenimiento, lo que ha agravado aún más la situación. Así, la dependencia de Rusia de estos tanques más antiguos, sumada a la incapacidad de los modelos más modernos para resistir los ataques antitanque, ha dejado al ejército ruso en una posición vulnerable en el campo de batalla. Los tanques rusos, alguna vez,
símbolos de poder indiscutible, ahora se enfrentan a la cruda realidad de un campo de batalla moderno donde su legendaria reputación ya no es suficiente para garantizar la victoria. Número 4. Helicópteros que son vulnerables a municiones básicas. Cuando se habla de helicópteros de ataque, lo primero que viene a la mente es la necesidad de resistencia y durabilidad. Estos helicópteros deben ser capaces de sobrevivir a los impactos que inevitablemente enfrentarán en el campo de batalla. No se espera que una máquina como el Ka-50-2, uno de los helicópteros más avanzados del ejército ruso, sea vulnerable a algo tan básico como municiones de calibre pequeño. Después de todo, este helicóptero se publicita como un tanque volador, diseñado para soportar disparos de armas pesadas gracias a su blindaje avanzado y su cabina fortificada. Sin embargo, los hechos en el conflicto de Ucrania han mostrado una realidad mucho menos impresionante. Para poner las cosas en perspectiva, el Ka-50-2 fue concebido para ser un helicóptero de ataque multifuncional que no solo proporcionara apoyo aéreo cercano, sino que también fuera capaz de destruir vehículos blindados, infraestructuras enemigas y, por supuesto, tropas enemigas. En el papel, todo esto suena increíble, pero lo que en teoría parece indestructible, en la práctica ha resultado ser bastante vulnerable. De hecho, se ha comprobado que el Ka-50-2 puede ser derribado por armas y municiones que se consideran de menor calibre, algo que no debería ocurrir con un helicóptero de ataque de estas características. Y aquí surge la pregunta que muchos analistas se han planteado. ¿Por qué un helicóptero tan avanzado puede ser destruido con tanta facilidad? Una de las razones que se menciona con frecuencia es que, a pesar de sus aparentes mejoras tecnológicas, el Ka-50-2 está atrapado en una era tecnológica pasada. No ha sido diseñado para enfrentar las armas modernas de alta tecnología que se han vuelto comunes en los campos de batalla actuales, como los misiles portátiles antiaéreos. Estos sistemas, que son más fáciles de operar y transportar, han demostrado ser sumamente eficaces contra helicópteros que, como el Ka-50-2, no tienen la capacidad de maniobrar lo suficientemente rápido o protegerse de estos ataques. Además, es importante señalar que una de las promesas más grandes del Ka-50-2 era su capacidad de soportar disparos de armas pesadas. Se suponía que su cabina era lo suficientemente resistente como para aguantar impactos directos, lo que lo haría prácticamente invulnerable en el campo de batalla. Sin embargo, lo que los informes han mostrado es que la cabina, aunque está fortificada, no es lo suficientemente resistente para evitar daños significativos. Las municiones más pequeñas, como las de calibre 7,62 milímetros, han demostrado ser capaces de derribar el helicóptero, algo que definitivamente no estaba en el diseño original. Ahora bien, otro problema del Ka-50-2 es su mantenimiento. Si bien el helicóptero en sí puede tener un diseño robusto, el mantenimiento inadecuado de estas máquinas ha provocado que se vuelvan más vulnerables a medida que pasa el tiempo. Los helicópteros son vehículos extremadamente complejos que requieren revisiones y reparaciones constantes para mantenerse en condiciones óptimas de combate. Desafortunadamente, parece que el mantenimiento del Ka-50-2 ha sido deficiente, lo que ha contribuido a su incapacidad para resistir los impactos en el campo de batalla. Por supuesto, no todo en el Ka-50-2 es negativo. Este helicóptero tiene capacidades impresionantes en cuanto a armamento y maniobrabilidad. Puede transportar una gran variedad de misiles y bombas, lo que lo convierte en una amenaza significativa para el enemigo cuando está en funcionamiento. Además, su capacidad para volar a bajas altitudes y maniobrar en terrenos difíciles lo hace ideal para operaciones de apoyo aéreo cercano. Sin embargo, todas estas características positivas
pierden relevancia cuando un helicóptero, que debería ser capaz de dominar el aire, es derribado por municiones básicas que deberían rebotar en su blindaje. Lo más preocupante para Rusia es que el K-52 representa solo uno de los muchos ejemplos de armamento que no está cumpliendo con las expectativas en Ucrania. El hecho de que un helicóptero tan avanzado no pueda sobrevivir en el campo de batalla moderno es un síntoma de problemas más profundos en la estrategia militar y el desarrollo de tecnología de Rusia. Mientras tanto, las tropas rusas en Ucrania continúan sufriendo las consecuencias de estos fallos, perdiendo uno de sus activos aéreos más valiosos en la lucha por el control del cielo. Número 5. La armada más grande en números, pero no en poder. Cuando hablamos de la armada rusa sobre el papel, suena impresionante. Con casi 750 efectivos, es la flota naval más grande del mundo. Con submarinos, corbetas y una gran cantidad de buques de guerra, cualquiera pensaría que Rusia podría dominar cualquier conflicto marítimo, especialmente en el Mar Negro, que está en el corazón del conflicto con Ucrania. Sin embargo, la realidad es completamente diferente. A pesar de su tamaño, la armada rusa ha sido humillada en el conflicto con Ucrania. Uno de los ejemplos más claros de esta situación es lo que ha sucedido con la flota del Mar Negro. Esta flota, que se esperaba que fuera fundamental en los ataques rusos sobre Ucrania, ha sido diezmada por las fuerzas ucranianas, a pesar de que la marina ucraniana es solo una fracción de la rusa. El ataque más notable fue la destrucción del buque de guerra ruso Moskva, que fue alcanzado por misiles antibuque ucranianos. La pérdida de este buque fue un golpe devastador para la moral rusa y una prueba clara de que su marina no estaba preparada para enfrentar las tácticas modernas de combate marítimo. Además, Rusia ha intentado utilizar sus capacidades navales para bloquear las costas ucranianas y evitar que el país reciba ayuda por vía marítima. Sin embargo, Ucrania ha respondido utilizando tácticas de defensa costera con gran eficacia, bombardeando a los barcos rusos desde tierra firme y utilizando drones y misiles para causar estragos en los barcos de Putin. Lo sorprendente es que estas tácticas han tenido tanto éxito que Rusia ha tenido que retirar varios de sus buques de guerra de las zonas más conflictivas del Mar Negro. Parte del problema, una vez más, es que la tecnología que utiliza la armada rusa está desfasada. A pesar de las inversiones en modernización después de la guerra con Georgia en 2008, muchos de los barcos de guerra rusos todavía dependen de sistemas y armamento desarrollados en la era soviética. Por ejemplo, el crucero de batalla Almirante Nakhimov, uno de los barcos más grandes de la flota rusa, sigue armado con misiles y sistemas que datan de la década de 1980, lo que lo deja vulnerable frente a las armas modernas utilizadas por Ucrania. Número 6. Aviones en apuros. A pesar de que Rusia posee la segunda fuerza aérea más grande del mundo, los aviones rusos han demostrado ser mucho menos efectivos de lo que se esperaba. En teoría, la Fuerza Aérea Rusa, o OVKS, debería haber sido capaz de dominar el cielo sobre Ucrania, estableciendo una superioridad aérea que habría facilitado la victoria terrestre de Rusia. Sin embargo, la realidad ha sido muy diferente. Según informes de la BBC, para febrero de 2024, Ucrania había derribado más de 340 aviones rusos y más de 300 helicópteros. Estas cifras son impactantes para una potencia que se presenta como líder militar. Pero, ¿por qué tantos aviones rusos están siendo derribados? Una de las razones es que muchos de los aviones que Rusia está utilizando son modelos de la era soviética que no están diseñados para enfrentarse a las amenazas modernas. Por ejemplo, el Su-34, un avión de ataque a tierra que Rusia ha utilizado ampliamente en Ucrania, ha acumulado tantas horas de vuelo que sufre de un mantenimiento deficiente y problemas de desgaste.
lo que los hace mucho más vulnerables en combate. Lo que es aún más preocupante para las fuerzas aéreas rusas es que incluso sus aviones más modernos, como el Su-57, están teniendo problemas. A pesar de ser considerado un caza de quinta generación, el Su-57 apenas ha sido utilizado en Ucrania. Parte de la razón es que Rusia solo tiene una pequeña cantidad de estos aviones disponibles, y además, su rendimiento no ha sido tan impresionante como se esperaba. Expertos en aviación han señalado que el Su-57 no tiene las capacidades de sigilo que Rusia afirma que posee, lo que lo convierte en un objetivo fácil para las defensas aéreas ucranianas. El problema se agrava aún más debido a la falta de piezas de repuesto y la escasez de componentes debido a las sanciones internacionales. Como resultado, muchos de los aviones más antiguos de Rusia están siendo utilizados en misiones de combate mucho más allá de su vida útil esperada, lo que está provocando un alto nivel de desgaste y fallos mecánicos. Número 7. El helicóptero tanque volador, que no lo es, el Ka-52 Alligator, ha sido, sin lugar a dudas, uno de los emblemas más destacables del orgullo militar ruso. Este helicóptero de ataque ha sido promocionado con gran énfasis como el equivalente aéreo de un tanque, capaz de resistir disparos directos de balas de gran calibre sin inmutarse. Su robusto blindaje y avanzada tecnología lo convertían, al menos en teoría, en una máquina de guerra imparable, ideal para proporcionar apoyo aéreo cercano a las tropas rusas. Se esperaba que este helicóptero fuese capaz de destruir posiciones enemigas desde el aire con una efectividad demoledora, cambiando el curso de las batallas a favor del ejército ruso. Sin embargo, como ocurre con muchos otros sistemas de armas rusos, la realidad ha resultado ser completamente distinta. Durante el conflicto en Ucrania, el rendimiento del Ka-52 ha dejado mucho que desear. Aunque el helicóptero sigue siendo publicitado como un tanque volador, en el campo de batalla ha demostrado ser sorprendentemente vulnerable. Varios informes de las fuerzas ucranianas indican que el Ka-52 ha sido derribado en múltiples ocasiones, no por misiles sofisticados ni por sistemas antiaéreos avanzados, sino por armas relativamente simples y municiones de calibre mucho más pequeño del que debería ser capaz de resistir. Este contraste entre las expectativas y la realidad ha sido un golpe duro para las filas rusas, que contaban con este helicóptero como una de sus principales armas de apoyo aéreo. Lo que se suponía sería un blindaje avanzado e impenetrable ha demostrado ser insuficiente frente a armas que no deberían haberle causado grandes problemas. Esto ha generado una gran decepción, no solo entre los soldados, sino también entre los oficiales que confiaban en que el Ka-52 marcaría una diferencia significativa en las batallas más importantes del conflicto. Ahora bien, ¿por qué este helicóptero, que en el papel parecía imbatible, está fallando tanto en la práctica? Una de las razones principales radica en los problemas de desarrollo y mantenimiento que han afectado a este modelo, tal como ha sucedido con muchos otros sistemas de armas rusos. Aunque el Ka-52 cuenta con características avanzadas, como su capacidad para transportar una variada gama de armas y su alta maniobrabilidad, en la práctica ha quedado desactualizado en comparación con las amenazas modernas que enfrenta en el campo de batalla. El desarrollo de armamento militar no se trata solo de diseñar una máquina potente. El mantenimiento adecuado y las actualizaciones periódicas son fundamentales para asegurar que cualquier sistema de armas siga siendo efectivo a lo largo del tiempo. En el caso del Ka-52, parece que Rusia ha fallado en ambos aspectos. Por un lado, el desarrollo del helicóptero ha sido defectuoso, ya que se ha confiado demasiado en el blindaje sin considerar que las tecnologías de ataque han evolucionado mucho más rápido que las defensas. Por otro lado, el mantenimiento del Ka-52 ha sido inadecuado,
lo que ha provocado que estos helicópteros se vean afectados por fallos técnicos y desgaste antes de lo esperado. Otro punto que no puede pasarse por alto es la incapacidad del K-50 y para adaptarse a las amenazas modernas. Los drones, misiles guiados y sistemas antiaéreos portátiles, como el Stinger, han evolucionado considerablemente en los últimos años, convirtiéndose en herramientas letales que pueden derribar helicópteros como el K-50 y con relativa facilidad. Si bien este helicóptero fue diseñado para resistir el fuego de armas convencionales, no fue pensado para enfrentarse a las sofisticadas amenazas que hoy en día se encuentran en los campos de batalla. Es aquí donde se hace evidente la falta de previsión por parte de Rusia al no adaptar sus estrategias ni actualizar adecuadamente su tecnología de combate. Además, en términos de capacidad operativa, el K-50 ha mostrado dificultades en varios frentes. A pesar de que su diseño permite llevar múltiples tipos de misiles y bombas, su efectividad real en combate ha sido cuestionada debido a la falta de precisión y la vulnerabilidad del helicóptero a ataques sorpresa. Aunque se suponía que podría maniobrar rápidamente y proporcionar un apoyo aéreo decisivo, el peso del blindaje y la falta de actualizaciones en su tecnología han afectado su agilidad en el aire. Número 8. Dependencia de bombas antiguas y obsoletas. Imagina estar en el epicentro de un conflicto armado, donde todo lo que brilla no es oro, y en lugar de utilizar tecnología de punta, te enfrentas a un enemigo que recurre a métodos de antaño para hacer frente a sus fracasos modernos. Uno de los ejemplos más impactantes de la desesperación del ejército ruso es su dependencia de armamento obsoleto, como las bombas de la era soviética. Este escenario, más propio de una película de guerra clásica que de un conflicto del siglo XXI, nos muestra cómo Rusia ha comenzado a utilizar bombas como la FAB-3000, una reliquia de más de 1000 toneladas. Para intentar darle un aire de modernización, han equipado a estas bombas con alas que permiten planear hacia sus objetivos. Pero, a pesar de estos esfuerzos, las bombas no pueden ocultar su naturaleza arcaica. Lo curioso es que, a primera vista, estas bombas parecen impresionantes. Cuando tocan el suelo, causan explosiones masivas que podrían infundir temor en cualquier enemigo. Sin embargo, cuando observamos más de cerca, nos damos cuenta de que estos proyectiles están lejos de ser lo que el ejército ruso realmente necesita. Las explosiones, aunque poderosas, no son precisas, y en muchas ocasiones, estas bombas fallan en alcanzar los objetivos militares estratégicos que deberían estar destruyendo. En lugar de atacar con precisión quirúrgica, como lo haría un misil moderno, estas bombas son un claro recordatorio de una era en la que la cantidad de explosivos primaba sobre la exactitud. Y no es solo el fracaso de la precisión lo que preocupa, sino lo que revela esta estrategia, una admisión tácita de que los misiles de alta tecnología de Rusia no están cumpliendo su labor. Desde hace años se esperaba que Rusia mantuviera una posición dominante en el desarrollo de armas sofisticadas, pero el hecho de que se vean forzados a utilizar estas viejas bombas es un indicio claro de que algo no está funcionando bien en su arsenal moderno. Al no poder confiar en sus misiles, el ejército ruso ha tenido que desempolvar su armamento de la era soviética en un desesperado intento por mantenerse a flote en el campo de batalla.